Y ya estoy grabando. Sigan, por favor. Ya, bueno, buenas tardes con todos. ¿Sí pueden visualizar pantalla? Sí, pero podrían poner en la parte de abajo eso para que. Muy bien. Excelente. Buenas tardes con todos, compañeros. Vamos a exponer en esta tarde un tema de lo que son los multiplexores o multiplexación. Un multiplexor dice que es un circuito combinacional al que entran varios canales de datos y solo uno de ellos, el que hayamos seleccionado, es el que aparecerá por la salida. O sea, es decir, en un circuito que nos permite seleccionar qué datos pasan a través de dicho componente. Un multiplexor es un circuito combinacional con dos n, número de entradas y número de entradas de selección y una de salida de información. Vamos a seguir viendo lo que es un ejemplo de lo que es un multiplexor, dice. Aquí tenemos un ejemplo donde dice que una transporta agua para regar y la otra agua potable. Estas tuberías llegan a una granja en la cual hay una única manguera por la que va a salir el agua. Aquí tenemos en esta imagen una tubería de agua potable. Tenemos dos entradas y tenemos una N de selección, que puede ser tanto 0 o 1. Nosotros podemos, sería tipo, vendría a ser como tipo switch casi. Las posiciones son 0 para el agua y para el agua potable y 1 para el agua de regar. Aquí podemos seleccionar una de las dos. Ese es un ejemplo nomás de lo que podría ser un multiplexor. Vamos a la siguiente. Tenemos otro ejemplo, dice. Caso tendremos cuatro llaves de paso, diré cuatro entradas, cuatro tuberías y así mismo podemos seleccionar cualquiera una de ellas que queremos que pasara a través de ella. Este es otro ejemplo de lo que es un multiplexor. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ahora en vez de tuberías podemos pensar en canales de datos y tener un esquema como el siguiente. Tenemos aquí un canal de datos, dos, tres, cuatro canales de datos. Y el multiplexor y la entrada de selección, que en este caso serían uno. Entonces aquí dos serían dos entradas de selección y tenemos una salida de, de los datos que queramos que pasar. Aquí podemos ver una imagen donde clarito se ve que cada una selecciona el número de datos que quiere que pase por la salida. Dice en la que hay cuatro canales de datos y solo uno de ellos es seleccionado por el multiplexor para llegar a la salida. Okay. Aquí tenemos un diseño de lo que es el multiplexor de dos entradas. Voy a ver si que puedo seleccionar el lápiz. Ya, listo. Aquí tenemos un multiplexor de dos entradas. Tenemos la entrada 1, tenemos la entrada 2 y tenemos una de selección. Aquí tenemos lo que es la tabla de verdad, que dice que tenemos, bueno, no está por aquí la tablita, pero puede ser, digamos, y 1 y 0, diga. Tenemos 0, 0, 1, 1
0, 1, 0, 1. Y esta va a ser mi salida. Aquí, cuando tenemos la selección, cuando tenemos 0, 0 va a ser por la tabla de pesos. Aquí vamos a tener, por ley, vamos a tener un 1, un 0, perdón. Cuando, cuando ese vale 0, va a pasar y 0. Y cuando Z vale 1, diré cuando ese vale 1 va a pasar y 1. Como está aquí en la figura. Bueno, eso es lo que puedo decir a través de lo que es el multiplexor de 2 entradas. Que cuando pasa por aquí la señal seleccionada, digamos que es 0, va a pasar a través de esta y aquí se va a negar. Va a ser 1. Y esa no va a dejar que pase y va a pasar y 1 directo hasta acá. Por eso dice cuando que S vale 1, va a pasar y 1, va a pasar a través de aquí, de I1 por Z, por S. Y más I0, que va a multiplicar a S negada, que sería 0 lógico. Aquí tenemos un diseño del multiplexor de 4 entradas. Viene dada viene dada de la misma función lógica del de 2 entradas. Aquí tenemos lo que es la tabla de verdad. Tenemos dos entradas lógicas de selección. O sea, que dice que tenemos 2 elevada a la n, que en este caso sería 2 elevada a la 2, que vendría a ser igual a 4. O sea, serían 4 entradas, que sería la entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Esa vendría a ser mis entradas. Y así mismo con la tabla de verdad va a ser de acuerdo a los pesos. Aquí va a valer 1 y aquí mi peso va a valer 2. Si tenemos 0, 0 en la tabla de verdad, mi salida va a ser 0. Y va a salir, va a seleccionar y 0. Va a venir y va a salir y 0. Si nosotros tenemos la salida 0, 1, nuestra salida va a ser I1. Si nuestra salida va a ser, digamos, 1, 0, que en el peso va a ser el 2, mi salida va a ser I2. Y si en el peso de las entradas tenemos 1 y 2, serían 3, ¿verdad? Entonces mi salida va a ser I3. Eso es de acuerdo a la función lógica de las compuertas, de acuerdo a la tabla de verdad. Algo que me faltó mencionar fue que de acuerdo a la tablita de verdad sale la simplificación con mapas CAP y sale el diagrama.
De acuerdo a esta salida Z, nosotros denominamos el diagrama que tenemos aquí. Tenemos las salidas I1 y entradas I1 y 0 y Z. Tenemos I1 que multiplica a S. O sea, aquí tenemos S y tenemos I1. Dice que multiplica. Entonces se multiplica con una AND más. Tenemos una hora aquí que sería la hora. Y tenemos I0 con S negada. Tenemos I0 que multiplica a S negada. Y con esa razón tenemos aquí una nota para que se niegue. Y aquí tenemos la salida I0 S negada, que se suman con I y S. I1 por S. Con esta reducción tenemos lo que es Z. No se puede simplificar más de este diagrama, de acuerdo a los multiplexores de 2 entradas. Y dada este multiplexor, nosotros también podemos sacar los multiplexores de 2, 4 entradas, de 8 entradas, de acuerdo a la necesidad. Entonces, de 4 entradas, que ya lo expliqué, y que tengo aquí el diseño de multiplexor de 8 entradas. Este es igual que el que acabé de anunciar. Tenemos 3 de selección, que sería la 2n, perdón por el número, es igual a 2 elevada a la 3, que vendría a ser 8, diga, que serían 8 entradas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas. De acuerdo al número de selección que tenemos, nosotros vamos a tener el número de entradas. Y así mismo, sacamos la tabla de verdad de acuerdo al peso. Tenemos 8 entradas. Y esa tabla sí va a ser bastante extensa. Un poquito más grande. Ay, perdón. Ahí estoy. Ya, de acuerdo al número de entradas, vamos a sacar la tabla de verdad. ¿Alguna pregunta ahí hasta lo que he dicho hasta el momento? Robinson, Sí. el multiplexor es un integrado igual, ¿no? Sí, de hecho hay algunos integrados que podemos conocer en el mercado. Uno de ellos es déjame ver. Por aquí creo que está. No sé, me faltó consultarlo. Pero esta es la forma lógica de un multiplexor. Eso es lo que, verdad, digamos, nos interesaría saber cómo funciona internamente un multiplexor. Aquí tenemos tipos de multiplexores. Tenemos multiplicación inversa, multiplicación por división de longitud de onda,
multiplexación por división de longitud de onda densa, multiplexación por división de longitud de onda convencional, multiplexor óptico reconfigurable ADD drop, multiplicación por división de frecuencias, multiplicación por división de frecuencia ortogonal, y el otro es el agregar, dejar de multiplicación. Aquí tenemos el multiplicación por división de frecuencia. Dice, esta técnica es emplea determinadas características de la señal y el medio por el que se transmite. Si se utilizan señales eléctricas o electromagnéticas, a cada comunicación se le asigna una frecuencia diferente, de forma que éstas no se mezclan ni se interfieren. Si se utiliza la luz como señal de transmisión, a cada comunicación se le puede asignar una longitud de onda distinta. Aquí tenemos un ejemplo, como son los teléfonos. Tenemos ahí lo que son los emisores. Tenemos la multiplexación, que es por longitud de onda. Cada una tiene su onda distinta para que no se mezclen. Al final, de cuando salga por el multiplexor, se combinan, o sea, pero no se van a mezclar. Van a estar distinguidas de acuerdo al número de selección que quiera que pase por la línea de 3 canales. Llegamos acá y tenemos el demultiplexor, que es lo contrario, el que va a dividir, va a captar las señales asignadas a cada una y viene dada al receptor. Aquí tenemos otro ejemplo del modulador. Tenemos los moduladores. Dice el 1, se desplaza, modula cada canal de voz a un BW diferente. Se utiliza BW de 24 a 24 Hz. Está hablando de frecuencias distintas. El otro dice que es de 24 a 28 y el otro de 24 a 32. Tenemos 3 frecuencias distintas, por el cual van a pasar por el modulador. Se van a pasar por un canal y viene por un filtro que va a captar las distintas frecuencias. Tenemos el multiplexación por división de tiempo. Aquí también tenemos el multiplexor y el desmultiplexor. Dice, es una técnica que permite la transmisión de señales digitales. Consiste en ocupar un canal de transmisión a partir de distintas fuentes. De esta manera se logra un mejor aprovechamiento del medio de transmisión. El ancho de banda total de medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total. El uso de esta técnica es posible cuando la tasa de los datos del medio de transmisión excede de la tasa de las señales digitales a transmitir. Es cuando tiene muchos datos al momento de procesar. Aquí tenemos lo que es la multiplexación por división en el tiempo de estadística. Tenemos lo que es el multiplexor y el demultiplexor. Tenemos lo que es la base de datos, lo que es la fuente del internet y la cámara. Se van a combinar, pero no se van a mezclar, y cuando llegan al demultiplexor se van a pasar a cada una por el distinto canal que se asigna. Multiplexación por división de longitud de onda. ¿Qué es? Dice, en telecomunicaciones, la multiplexación por división de longitud de onda, que viene dada de las siglas BWDM del inglés. Dice, es una tecnología que permite transmitir varias señales independientes sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de onda usando luz procedente de un láser o un LED. ¿Cómo funciona? Entender el funcionamiento de es para nada complicado. Usted podrá notar que aparecen muchas luces simultáneamente y que son de distinto color: roja, verde, amarilla, azul, entre otras. Dice, los colores se transmiten en conjunto y es posible mezclarlos. Estos también se pueden separar fácilmente con un dispositivo prisma.
vamos a ver un diagrama, un dibujo donde dice que la explicación física de la composición y descomposición óptica aplicado en WDM. Dice, se quieren combinar múltiples haces de luces dentro de una única luz en el multiplexor. Aquí tenemos lo que es las distintas luces dadas en frecuencia y se van a mezclar por una fibra y asimismo vamos a separarlas por un prisma, dice que es el de multiplexor. Así es más o menos lo que funciona la fibra óptica, ¿no?, que hoy en día utilizamos. Está dada en el dominio del tiempo. Diagrama de la multiplexación y de multiplexación óptica aplicado en WDM. Aquí tenemos otra diagrama de la misma. Tenemos 2.0 GB, 10 GB, 2.5 GB, 10 GB. Estos se van a mezclar en un multiplexor y van a pasar por una fibra y asimismo se van a demultiplexar por otra señales que se van a separar. Más o menos este es el funcionamiento, esas son las aplicaciones que se utilizan en el multiplexor hoy en día y la de multiplexación. Más o menos para hacer una idea de cómo funciona. El de multiplexor dice, el de multiplexor es un circuito que realiza una función inversa con respecto al multiplexor. El demultiplexor es capaz de ser transferido a cada una de sus salidas un dado presente en la entrada, a veces sucesivas. Las salidas para enviar los datos es seleccionada mediante el selector adecuado, por lo tanto, el demultiplexor tiene una única entrada y múltiples salidas. Por lo general, 8 salidas como el integrado. Aquí tenemos un integrado que es el 74LS138. Habremos, por lo tanto, una transformación de serie paralelo. Aquí tenemos básicamente un GIF, una imagen donde se puede ver la selección de varios canales y cómo se transmite del multiplexor al DMUX, que es conocido el multiplexor como MUX y el demultiplexor como DMUX. Bueno, eso de acuerdo a lo que es mi tema. ¿Alguna pregunta de lo que es el multiplexor y el demultiplexor? Bien, muy bien. Felicitaciones por la exposición de Robinson. Me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta. Los presentes, Silves, Efraín, ¿tienen alguna pregunta con respecto a este? Sí, el multiplexor y el desmultiplexor es un equipo que ya se está utilizando, o sea, según veo la gráfica que se utiliza en la transmisión de datos por fibra óptica. O sea, ya se utiliza ese componente. Sí, básicamente es la función, el método. Como miramos al principio de las tuberías de agua, básicamente es un selector. Y hoy en día se usan en varias aplicaciones, como sea la fibra óptica, en lo que es teléfonos por radiofrecuencia. Otras aplicaciones por multiplexación, la base de datos que tenemos aquí, división en el tiempo de estadística. Tenemos la multiplexación por división de tiempo. Estos son los tipos de multiplexación que se están utilizando hoy en día. Bueno, aquí quisiera hacer
un breve refuerzo, y es que la multiplexación es un método para manejo de datos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos, una de las ventajas de tener un multiplexor o un demultiplexor es que nosotros no necesitamos tener muchísimas entradas, o no necesitamos tener, o podemos reducir más bien el manejo de entradas de datos tan solo teniendo multiplexores. Entonces, por ejemplo, si es que eh, en, en la fibra óptica, puede poner la imagen de la fibra óptica. ¿Esta? Sí, muy bien esa. ¿O es de aquí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros... Ya. Bueno, ahí está bien también. Ya, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la fibra óptica? Nosotros podríamos mandar una señal en la fibra óptica, ¿no es cierto? Voy a ver si es que puedo... ya, sí lo puedo hacer. Nosotros podemos mandar una señal en la fibra óptica de 10 gigabytes por segundo, ¿no es cierto? Podríamos mandar una señal, ¿no es cierto? Que va a tener una frecuencia, va a tener una amplitud, ¿verdad? Y vamos a mandar esta señal por la fibra óptica, así, ¿no es cierto? Y decir que la fibra óptica solo nos sirve para este tipo de señal, ¿ya? Este tipo de señal nos sirve la fibra óptica. Pero en cambio, ¿qué se hace? Mire, en la misma fibra óptica se envían diferentes tipos de señales, diferentes tipos de señales. Entonces, todas estas señales se envían a través de la fibra óptica. No, había otra imagen más. No sé si... Ya, este está un poquito mejor. Miren, aquí, cada color, en esta parte de aquí, cada color es un tipo de señal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta que enviamos muchísimas señales por esta fibra óptica, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es, con un multiplexor, accedemos solamente a la señal que nosotros queremos acceder. Entonces, eso es prácticamente lo que utilizan hoy en día las empresas de comunicación, por ejemplo, las empresas de telefonía como es Claro, Movistar, CNT. ¿Qué es lo que hacen? A través del ancho de banda, a través del canal de comunicación que a ellos les dan, ¿no es cierto? Que para ese canal de comunicación ellos pagan al Estado, ellos envían muchísimas señales y ellos pueden determinar, a ver, este celular o este señor de aquí solamente tiene minutos. Entonces, hacen un demultiplexor, ¿no es cierto?, en esta parte, y acceden solamente a minutos para ese celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que no hacen? No hacen, por ejemplo, una antena para la transmisión de datos, perdón, no una antena, sino un canal para la transmisión de datos, otro canal para la transmisión de minutos, para llamadas, otro canal solo para redes sociales. No, en el mismo canal mandan toditas las señales, toditas las señales. De hecho, cuando ustedes van a ver las señales que envía Claro, Movistar, van a ver como un solo ruido, pero cuando esa señal es aplicada a un demultiplexor, es como que yo digo, bueno, para este celular solamente quiero acceder a esta señal azul, por lo tanto voy a poner un demultiplexor para que el celular que tiene el señor Ilves solo acceda a datos, por ejemplo, a datos en redes sociales. Entonces, ¡pum!, datos en redes sociales. Entonces, o Efraín tiene todo, tiene datos, tiene internet, perdón, datos es internet, tiene datos, tiene tiempo ilimitado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a darle la señal azul, vamos a darle la señal verde, vamos a darle la señal roja, porque contrató el paquete completo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es muy usado en lo que es telefonía y en lo que es transmisión de datos. Por un mismo canal se envían
diferentes datos a diferentes frecuencias, a diferentes amplitudes, y a la final, ¿qué es lo que se hace? Un demultiplexor para saber para saber qué señal voy a decodificar. Recuerden que a la final, la transmisión de señales, así como lo ha expuesto Robinson, tienen un proceso bastante complejo de codificación y decodificación. Entonces, es un proceso bastante complejo que a la final, en lo que va a terminar es que el multiplexor en vez de que se decodifique todito esta señal, va a decir solamente qué señal se necesita decodificar para qué momento. Entonces, ahí está una aplicación de multiplexor, y obviamente el demultiplexor es el multiplexor y demultiplexor es una forma de manejar datos de una manera mucho más eficiente. Hasta hoy en día se sigue haciendo este manejo de datos, ¿ya? Entonces, eso era lo único que quería reforzar. Sin embargo, está muy bien hecho la exposición. Felicidades. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, ok, Inge, gracias. Le doy paso a mi compañero Calva. Ya. Voy a salir. No me acuerdo cómo salía. Abajo donde dice compartir pantalla le va a decir stop o algo así. A ver, Giovanni, aquí está Giovanni. Make host. Ya. Ya está. Sí, mírale ahí. Sí. No se cambia este. Robinson, ponga usted dejar de compartir en la parte de abajo. Ya, a ver, ¿dónde es? Me salen unos varios ventanitos. Aquí creo que es. Vamos aquí. Ahí creo que está. Ya, ahí le doy a Giovanni Calva. Ahí mírale. Ya le coloqué, bueno. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado exponer sobre los serializadores y paralelizadores. En este caso, vamos a hablar sobre el concepto de serialización. Para entender lo que son lenguajes de programación,
vamos a empezar con lo que son conceptos. La serialización dice que es un proceso de copiar el estado de un objeto hacia un medio que permita ser transportado o almacenado. Como lo pueden ver, ya puede ser de un archivo o un buffer de memoria. Esto con el fin de transmitirlo a través de una conexión de red, como una serie de bytes o en un formato humanamente más legible, ya sea como XML, JSON, entre otros. Estos son lenguajes de programación que se utilizan hoy en día, en particular en lo que son las aplicaciones como pueden ser Facebook, Instagram, entre otras. La serialización es un mecanismo ampliamente usado para transportar objetos a través de una red. Hacer persistente un objeto en un archivo o base de datos. Distribuir objetos idénticos a varias aplicaciones o localizaciones. El proceso inverso de la serialización se denomina deserialización. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona. Nosotros podemos ver que tenemos un objeto, los bytes, una base de datos, una memoria y un archivo. El objeto se serializa en una secuencia que, además de datos, contiene información sobre el tipo de objeto, como puede ser la versión, la referencia cultural, el nombre de ensamblado. Esa secuencia se puede almacenar en una base de datos o un archivo o en una memoria. Los usos de la serialización. La serialización permite al desarrollador guardar el estado de un objeto y volverlo a crearlo cuando es necesario y proporcionar almacenamiento de objetos e intercambio de datos. A través de la serialización, un desarrollador puede realizar acciones como enviar un objeto a una aplicación remota por medio de un servicio web, pasar un objeto de un dominio a otro, pasar un objeto a través de un firewall como una cadena XML. O mantener la seguridad o información específica del usuario entre las aplicaciones. Otros ejemplos serían guardar el estado de una sesión en la web o copiar objetos al portapapeles en formularios. Guardar el estado exacto de una aplicación que se hiberna e inicia más tarde. Como lo pueden apreciar en este esquema, aquí está lo que representa el objeto, el flujo de bytes, que es la serialización, viene a los archivos y a la red. El proceso inverso sería aquí la deserialización, que esto ocurre cuando una aplicación se lanza. Se necesita leer el estado de nuestros objetos del archivo en el almacenamiento de Windows
for y poner los objetos en memoria. A esto se le denomina deserialización. Y la serialización sería cuando una aplicación es desechada y se necesita guardar el estado de los objetos en memoria hacia un archivo del almacenamiento persistente. Otros conceptos serían que por defecto el mecanismo de serialización codifica el nombre de la clase, los nombres de sus campos, excepto los marcados para no serializar. Esto ya puede ser en Java o Node Serializer en C. Y los valores de todos sus campos. El resultado es una secuencia de bytes. Estos bytes pueden ser decodificados en una instancia equivalente. Si se cambia el nombre de la clase, los campos o el tipo de los campos se rompe con la compatibilidad de la serialización y se complica la interoperabilidad entre versiones viejas y nuevas de la clase. Cada clase serializable tiene asignada un identificador de versión llamado serial version UID. Por defecto, se lo calcula siendo un hash de la declaración de la clase y sus miembros. Este identificador es incluido para que se puedan detectar conflictos entre versiones durante la deserialización. Y el serial version UID local del distinto del que tiene el dato serializado va a fallar con una excepción. Las ventajas de la serialización son un método de persistencia de objetos más conveniente que escribir sus propiedades a un archivo de texto en disco. Un método de emisión de llamadas a procedimientos remotos, por ejemplo, como en el SOAP. Un método para distribución de objetos, especialmente en los componentes de software, tales como COM, Corva, etc. Un método para detectar cambios de variables en el tiempo. Lenguajes de programación que los soportan. Existen varios lenguajes de programación orientados a objetos que soportan directamente la serialización de objetos o archivación de objetos, ya sea por parte de elementos sintácticos o proporcionar una interfaz estándar para hacerlo. Algunos de estos lenguajes de programación pueden ser C y C++, Net Framework, Java, Python, PH. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que alguien tenga referente a lo que es la serialización? Sí, compañero. O sea que lo que Robinson decía era la transmisión de datos, ¿no? Ahora entonces este sería como lo que decía el ingeniero, que va un dato específico hacia otro dato específico, o sea, lleva una serie que solo se comunica con esa otra serie, así sería. Por ejemplo,
el Zoom. Si yo pongo la clave, me conecto con la serie que me envió la otra persona. Yo creo que sí, creo que funcionaría. Ahí Sí, para estamos estamos en sí, serialización. sí, para este caso sería exactamente recibir el flujo de bytes, que serían los datos de ida y de venida. Algo más que quieran hacer referente con... Eh, yo quiero hacer una pregunta. Eh, digamos, lo que es Python, XML, esos dijiste que son lenguajes de programación, ¿verdad? Sí, exactamente. Esos Mm, lenguajes de programación, ¿como para qué servirían, digamos, hoy en día? Hoy en día se los ve a menudo en las aplicaciones, ya sea como Facebook, Instagram. Tú al momento de ingresar a tu cuenta de Facebook, tienes que introducir un nombre de usuario, una contraseña, y en este proceso se introduce lo que es la serialización, que es a través de otro servidor que está actamente, ingresaría lo que es la programación en lenguaje para que lo entienda el computador, y el computador lo interpretaría de manera como para que el usuario pueda entender lo que se le está pidiendo en las opciones. No sé si fui claro. Sí, sí está, ya entendí más o menos un poco la serialización. En ese caso, si yo quiero compartir datos, fotos, eh, así en gran cantidad, en volumen. Para este caso entraríamos a lo que es referente al paralelismo, porque en el caso de que tú me estás diciendo, eso ya vendría a ser programación en paralelo, que limita a hacer diferentes tareas en un solo proceso. Para este caso voy a hablar sobre la caracterización del paralelismo. En los primeros puntos tendríamos generalidades, perfil del paralelismo, fuentes de paralelismo, aspectos de diseño, metodología de programación. El perfil del paralelismo caracterizado por dos parámetros que serían el grado de paralelismo y el grano de paralelismo. La granularidad vendría a ser lo que es el tamaño promedio de una tarea elemental en términos de número de instrucciones ejecutadas, números de palabras de memorias usadas, duración de tiempo de ejecución, y los tipos de granularidad serían granularidad pequeña, que sería grano fino, y granularidad grande, que sería grano fuerte. El grado del paralelismo, definido como el número de acciones que se pueden ejecutar en paralelo durante la ejecución de una aplicación. El grado de paralelismo puede ser diferente a través de las diferentes partes de un programa. Paralelismo máximo, paralelismo mínimo y promedio.
Los compiladores paralelos ayudan a acelerar el proceso de desarrollo de software mediante la compilación del código de forma rápida y eficiente. La tarea de los compiladores paralelos implica que, dado un programa que tome mucho tiempo en ejecutarse en un equipo de serie y dado un nuevo ordenador que contiene múltiples unidades de procesamiento que pueden funcionar al mismo tiempo, el objetivo es acortar el tiempo de ejecución del programa por dividirlo en piezas que se pueden procesar en paralelo o de forma solapada en unidades de multiprocesamiento. Aquí tenemos un esquema de cómo sería la programación en paralelo. Empezaría lo que es del problema al particionamiento. Esto significa que va a dividir las tareas para procesar. En la aglomeración vendría a ser lo que son aglomerar las tareas que no se definan de otra, y pasaría lo que es el mapeo, que sería lo que es enviar a los diferentes tipos de procesamientos. La programación en paralelo. La programación en paralelo nos sirve para dividir una tarea en distintas partes y trabajar esas partes de manera simultánea. Como lo vimos en la anterior imagen, aquí esto es lo que está haciendo la programación en paralelo, es dividir las tareas. El beneficio que vendría a traernos sería lo que es el ahorrar tiempo. Aquí tendría un ejemplo de lo que sería programación en paralelo. Sería que Facebook más o menos aproximadamente descarga 240,000 fotos por minuto. Esto necesita de mucho poder para procesar tal volumen de información. Sin embargo, los procesadores no se hacen más rápidos. Esto ocurre por limitaciones físicas. Para lo más factible es incluir lo que son núcleos en los procesadores. De esta manera se puede procesar la información de manera más óptima. Sin embargo, la programación en paralelo no es recomendable usar en ambientes de web, ya sea ASP.NET o ASP.NET.Core, en librería de tareas en paralelo, en P-Link, que sería en paralelo, y aquí tenemos lo que son la programación en lenguajes existentes. El programar se codifica en un lenguaje actual y el compilador optimizado se utiliza para extraer el paralelismo en el programa.
de mejora de rendimiento considerable. Los niveles de paralelismo en un programa serían paralelismo de grano grueso, lo que veníamos viendo anteriormente en la diapositiva sería lo explotado por el diseñador del algoritmo o el programador. El paralelismo de grano medio, que puede ser necesario el programador con ayuda del compilador, y el paralelismo de grano fino, que sería explotado por el compilador o el hardware. Desarrollando un programa en paralelo nuevo. Aquí hay una de las estrategias para desarrollar un programa en paralelo a partir de la definición del problema a resolver. A veces es más difícil desarrollar un código en paralelo y a veces no. Entre las preguntas que se tienen sería con qué lenguajes de programación se cuenta, qué tan complejo y grande es el problema. Las máquinas paralelas necesitan problemas grandes para ser eficientes. Se garantiza la ejecución eficaz de la aplicación. ¿Cuánto es el esfuerzo requerido para implementar? El diseño permite un crecimiento a futuro de la aplicación. Los paradigmas de la programación en paralelo que permiten guiar el desarrollo eficiente del código paralelo. Los propósitos de los paradigmas son dos: tener ideas que nos permitan resolver problemas diferentes por medios similares, permitir desarrollar herramientas de diseño que ayuden a los programadores. ¿Alguna pregunta sobre la programación en paralelo? Bueno, más o menos yo le entendí que en paralelo, una programación en paralelo sirve para dividir el trabajo, ¿verdad? Para que sea mucho más rápido. Sí, optimizar, claramente optimizar el tiempo. El tiempo. Ujú. Y digamos que sea un trabajo pequeñito, no sea muy grande. Y si tú lo haces en paralelo, ¿qué pasaría? Vendría, para estos casos vendría a ser no favorable porque, como lo pudimos ver anteriormente, el paralelo tiene sus ventajas y desventajas. En este caso no optimizaría la eficiencia, por lo que tiene que ser entre mayor complejidad tenga el problema, mejor será la eficiencia de programar en paralelo. ¿Algo más? Bien, está entendido el tema, está comprendido completamente el tema. ¿Sí? Ya, bueno, algo importante de la diferencia entre paralelismo y serialización, ¿no? ¿Para qué se utiliza la serialización o en qué aplicación se utiliza la serialización? La pregunta es para mí. Sí, para usted y para todos. Mm,
La diferencia sería que la serialización almacena lo que son datos y la programación en paralelo optimiza las tareas a ejecutarse. Esas serían las diferencias. No sé si... Ya, bueno, con lo que nos vamos a quedar es con la técnica, ¿no? De paralelismo y serialización, ¿ya? Esa técnica de paralelismo o convertir datos en paralelo solamente se utiliza para lo que es ejecución de programas, ¿no? Más no para transmisión. A eso quería llegar. Entonces, por ejemplo, ustedes ven hoy en día que nosotros tenemos Core i7. ¿Qué significa Core i7 o Core i5 o Core i3? Significa 3 procesadores conectados en paralelo. ¿Para qué? Para optimizar de alguna forma la ejecución de programas, para optimizar la velocidad de procesamiento de datos, ¿no es cierto? Eh, por eso es que utilizamos y se pone en paralelo los estos. Entonces, pero para poder poner en paralelo los procesadores necesitamos pasar los datos de comunicación serial a paralelo. Ahora, la comunicación serial rápidamente siempre será mucho más rápido para la transmisión de datos. Entonces ustedes van a ver USB significa universal, U, serial, bus, ¿no es cierto? Entonces, bus universal serial significa USB. Entonces, ¿por qué USB? ¿Por qué siempre en serial vamos a ver nosotros la transmisión de datos? Porque la transmisión de datos siempre va a ser mejor en serie, más rápido, más eficiente, menos pérdida, de, de potencia en la transmisión de datos, mejor capacidad de codificación y decodificación mucho más rápido, mejores técnicas y todo. Entonces, siempre vamos a utilizar la serialización para transmitir datos. Entonces, incluso cuando se llega al USB, perdón, cuando se llega al disco duro, ¿no es cierto? Todo ese proceso de los datos, desde que se reciben o desde que entran en algún periférico de entrada o desde que se procesan en algún procesamiento, en algún programa de procesamiento de datos, hasta que llegan al disco duro, todo eso es serie, datos en serie. Entonces necesitamos serialización de datos para todo lo que es transmisión. Entonces ustedes van a ver el mouse se conecta en el USB. Los teclados se conectan en USB. Todo se conecta en USB, pero hasta que llega al disco duro. Una vez que llega al disco duro o una vez que se comienza a procesar esos datos, se transforma en paralelo. ¿Para qué? Para, en cambio, ese procesamiento, ¿no es cierto? Ese procesamiento sea mucho más rápido, sea mucho más eficiente. Entonces, todo lo que es transmisión siempre va a ser en serie y todo lo que es procesamiento siempre lo vamos a tener en paralelo. Entonces, eso solamente quería dejarles claro, de ahí estuvo bastante bien. Solo quiero hacer algunas observaciones. Las diapositivas tienen que tener un 70% de gráficos y un 30% de letras, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, en los dos, en Robinson y en Giovanni, en ciertas diapositivas abusamos un poquito de las letras. Entonces, tener mucho cuidado en eso.
¿Qué más? Nada más, no, nada más que decir. ¿Listo? Ya, Inge, gracias. Bien. Sí. Subir, otra cosa antes de que se vayan, subir por favor las diapositivas. Voy a